caigo, yo grité con miedo feroz. Tin, 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 la campana, taca mi corazón, y veo como un galgo se lanzó a galopar de emoción. Hola, soy Ana María Vidal, no sé si os acordaréis de mí, espero que sí, un poquito más mayor, pero bueno, aquí estoy, seguimos aquí en la brecha. Soy actriz, evidentemente, estoy en esta tierra maravillosa que tenéis, Valencia, en este teatro fabuloso, principal, del que guardo tan gratos recuerdos y tan noches inolvidables que he pasado en él, disfrutando en este escenario y muy feliz de volver aquí y no me he ido y ya estoy deseando volver, fijaros. Estoy haciendo Maribel y la extraña familia de Miguel Miura, una función increíble, increíble porque Miguel era un escritor tan fabuloso, tan espléndido, tan que no pasará de moda ni cuando se estrenó esta función, que yo estuve no el día del estreno, pero estuve en el Infanta Beatriz viendo esta función. Marisa Caballero hacía Maribel, me acuerdo perfectamente. Mi personaje lo hacía la gran Julia Cava Alba. Y eso son cosas imborrables. Entonces yo me reí muchísimo, el público que estaba viendo la función entonces igual, pero es que ahora sigue lo mismo. Y dentro de 20 años, si Dios quiere, se volverá a reponer y la gente seguirá pasándolo igual de bien, porque era un genio, Miura. Mi personaje, Doña Paula, es un personaje entrañable. Doña Paula y Doña Matilde, mi hermana querida, yo pienso que somos como dos angelitos que rebotean por el escenario, que Miguel, muy astutamente, como siempre en todas sus funciones, siempre infundía un halo de misterio. Hay momentos en que parece que son buenas, que son malas, que pasará, que se traen entre manos, pero en el fondo yo creo que son dos bellas personas que lo que quieren es la felicidad de su sobrino, de Marcelino, al que adoran. Y bueno, esto ya depende de cada uno. Yo para mí creo que ellas están, vamos, que son mayores y esto, pero tontas no son. Y Maribel saben quién es Maribel. Aunque disimulen todo, porque ellas lo que quieren es que su Marcelino sea feliz. Luego habrá otra gente que no, que piense que ellas que son muy ingenuas y que no se han enterado de nada. Estoy feliz de hacer Doña Paula. Me lo paso bomba con este repartazo que estamos todos en escena dando al 100% para que la gente lo pase maravillosamente bien. Y vuelvo a repetir, feliz de estar aquí en Valencia con vosotros. Maribel, mi madre. Muchísimo gusto en saludarla, señorita. Es para nosotros un gran placer recibirla en esta casa. Mi hijo me ha hablado tantísimo de usted que no sabe los deseos que tenía de conocerla personalmente. Pero siéntese. Es que tengo un poco de prisa, la verdad. Vamos, Maribel, no seas así. Mamá tenía muchos deseos de charlar contigo. Pues claro que sí. Tenemos que hablar de tantas cosas. ¿De qué cosas, oiga? Pues ¿de qué va a ser? ¿De sus amores con mi hijo? No, yo no tengo amores con su hijo, señora. Y si él me ha traído aquí... Ya sé que de momento solo ha habido entre ustedes un ligero flirteo. Pero todo llegará andando el tiempo. Y yo estoy segura de que van a ser ustedes muy felices. Ayer, cuando salimos, había un grupo de chicos que tendrían 13, 14, 15 años como mucho. Estaban entusiasmados. Habían representado ellos la función. Una niña se acercó a mí, una niña como de 13 años, una cosa así, a decirme, yo hacía Doña Paula. Y otro niño, pues yo hacía Marcelino. Estaban enloquecidos, les había encantado, se habían reído, habían disfrutado. Es que Miura es un autor que lo mismo llega a la gente joven, que a la gente menos joven, que a la gente más mayor. Es un poder maravilloso lo de este autor. Pues yo encantadísima de estar aquí con todos vosotros, en mi Valencia que quiero tanto. No soy valenciana, soy madrileña, pero Valencia siempre me tira. Valencia me gusta mucho, la luz, la gente, todo. Me gusta mucho. Y el arroz también me encanta. Pero siéntese. Con su permiso. Ay, qué moderna la vestida. ¿Pero te has fijado en los zapatos, Matilde? Son elegantísimos. Pues claro que me he fijado. Pues y el vestidito, y el peinado, y todo
que os iba a gustar mucho. ¿Cómo mucho? Una barbaridad. Es una criatura encantadora. Ya sabemos que ha congeniado usted con mi sobrino y no sabe lo que lo celebramos. Y ahora, después de haberla conocido, muchísimo más. Pero sí parece que han nacido el uno para el otro. ¿Verdad, Matilde? Claro que sí, Paula. ¿Y nosotras qué le parecemos? Pues bueno, es uno de los grandes personajes del teatro español. Yo tengo la suerte de que Gerardo ha confiado en mí y realmente ha sido un regalo. Es un personaje lleno de matices porque hace un viaje bastante interesante desde la desconfianza, ¿no?, a través del amor hacia la confianza en que su vida puede cambiar a mejor, ¿no? Entonces está lleno de... la obra entera, ¿no?, tiene un montón de cosas, tiene mucha ternura, mucha emoción, mucha comedia y es una declaración de fe en el ser humano y en la bondad de las personas que creemos que hoy en día es bastante necesario. De esa poca ilusión que siempre nos queda. Y tú estás segura que de locas nada. Hablé con el médico de cabecera y dijo que ni hablar. Y él también me trató como una señorita. Pero vaya un ojo clínico. ¡Ay, calla ahí! Y yo estoy empezando a creer que en efecto lo somos. Es decir, casi he llegado a convencerme. Es cuestión de pensarlo, de decidirlo. Y yo ya no tengo ningún complejo, porque ellos me han quitado todos los que tenía y es como empezar a vivir otra vez. Si vieras lo maravilloso que es sentirse nueva, diferente, con una familia, con un novio que te besa la mano con respeto. Y debiendo un mes de pensión. 15 días, porque yo he pagado la mitad a cuenta. ¿De verdad? Hombre, no vamos a dejar que le echen a la calle. Muchas gracias, Pili. ¿Por qué presumes de malas? Eres más buena que ninguna. En Madrid hemos estado 7 meses en el Infanta Isabel y fue estupenda la reacción. Es una obra que gusta a todo tipo de público. Llevamos ahora 1 año de gira a hacer. Entonces, pues comprobando que sí, que el humor de Miura sigue vigente, que es una delicia de función, con una carpintería teatral perfecta y que, hoy en día tampoco es fácil ver a 9 actores en el escenario, ¿no?, ya con toda la movida de los recortes y del IVA que nos está haciendo polvo, ¿no? Entonces, es una obra de las que crean afición, ¿no? Yo siempre digo que está como en el inconsciente colectivo porque hay mucha gente que conoce, sean jóvenes o mayores, o que la han hecho incluso, ¿no? Han tocado la función en el instituto o en la universidad, en los grupos aficionados. De repente es una obra pues que no sé, está presente para mucha gente. Pues como digo, es una de las grandes comedias, ¿no?, del siglo XX y se debería estar haciendo constantemente, pero es una oportunidad estupenda en Valencia para regalar por Navidad Maribel. Cantan para el coche, yo me ateo, me da en su mano, le sigo feliz y con gran confusión me doy cuenta, abrí bote, que el auto se estaba colando a traición dentro mi corazón. Os esperamos en el Teatro Principal hasta el 4 de enero con Maribel y la extraña familia, una de las grandes comedias del siglo XX.